اللوفر أو الكنائس القديمة اللي موجودة بإسبانيا. إيطاليا، إسبانيا. معلم القدس. Statue de la liberté. El lugar que me gustaría visitar sería Japón. Tourism is no doubt one of the biggest casualties of the pandemic. Its collapse led to a significant decline in economies, affecting millions of livelihoods in tourism-dependent countries. Y nadie, por supuesto, quiere viajar a un destino turístico que tenga estos inconvenientes, entonces... Donc les guerres ont toujours un impact sur le tourisme. El turismo cambió de una manera para siempre. اليوم أي دولة من دول العالم تستخدم قواها الناعمة وتكون واجهة سياحية. Saludarles en este nuevo episodio de Verdades en el Mundo del Sur. Y compañera Maya, hay que decirlo, 1 de cada 10 personas en el mundo trabajan para el sector turismo, precisamente un sector que genera medios de subsistencias para millones de personas en todo el mundo. E igualmente nos permite conocer tesoros culturales, ambientales y naturales. Une a las personas y también se ha convertido en uno de los impulsores de la economía a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de la importancia de este sector, en más de una región del mundo del sur lo vemos morir. Las guerras lo han agotado, las crisis lo han asfixiado, las epidemias lo han dejado mutilado y paralizado, como si está en muerte clínica. ¿Hay alguien que pueda revivir este sector? ¿Y cómo? El turismo. Resucitación después de la muerte en un nuevo episodio de Verdades. En esta ocasión tenemos como invitado al señor Walid Nazar. Él es ministro interino de Turismo de acá de Líbano. Bienvenido, señor ministro, a Verdades en el Mundo del Sur. Bienvenido, señor Nazar. Gracias. Fíjese, señor ministro, la pandemia de la COVID-19 impactó negativamente al sector turismo. Sin embargo, este sector ha venido también sufriendo mucho antes de la llegada de la pandemia durante los últimos años. Quería saber cuáles han sido los factores que han agravado el sufrimiento del sector turismo acá en esta región del mundo árabe. Bendiciones para ustedes, Maya y Aarón. Por supuesto, la pandemia de COVID-19 creó una realidad muy negativa en todo el mundo. Y por supuesto en nuestra región. Pero si quisiéramos hablar de los aspectos positivos y no de los negativos, creo que no solo el Líbano, sino todos los países, especialmente los países árabes, donde el turismo interno ha estado activo, lo que significa que la pandemia ha impedido que las personas viajen a otros países e hizo que las personas se quedaran en sus hogares y pueblos, especialmente en el campo y las áreas remotas, y las personas descubrieron más sus países, especialmente los expatriados. Es decir, los expatriados libaneses que llegaron al Líbano y no viajaron, se quedaron en el Líbano y lo descubrieron mejor. Los principales aspectos positivos que podemos ver son la rehabilitación y el desarrollo en gran medida del turismo interno, especialmente el turismo rural y el turismo ambiental. Hablo del establecimiento de casas de huéspedes, quiero decir, antes del COVID-19. Teníamos aproximadamente 20 casas de huéspedes en el Líbano. Después de la pandemia y de esta crisis que nos pasó excepcionalmente en el Líbano, ahora tenemos un sindicato y se crearon oportunidades de trabajo para los libaneses. Y los libaneses se volvieron más productivos, lo que significa que mejoró el sector agrícola y mejoró el sector de la pequeña artesanía. Estos son aspectos positivos que produjeron como resultado de la pandemia del COVID-19. Pero Su Excelencia Ministro, hay muchos países o gobiernos que consideran que el turismo es un sector secundario, que no es muy importante, y que hay sectores donde deberían enfocarse más en ellos, o tal vez este sector necesita mucho desarrollo para mejorarlo. Le pregunto sobre la importancia del sector turístico en todos los países en general, y cómo se puede ver esta importancia a través de la experiencia libanesa.
Señora Maya, usted sabe, como siempre, decimos que la crisis genera oportunidades. Este es común en el mundo de los negocios, el desarrollo y la economía. No hay duda de que la pandemia golpeó la economía global en todos los países del mundo. Y hay un déficit en todos los países en balanza comercial y el crecimiento económico. Y esto es algo natural que sucede. Pero como dije ahora, la mayoría de los países, especialmente los países árabes, incluido el Líbano, y a pesar de la crisis económica que experimentó el Líbano a partir del levantamiento del 17 de octubre hasta el día de hoy, los libaneses en particular pudieron aprovechar esta oportunidad y transformar la crisis existente en nuevas soluciones y oportunidades. Hoy el crecimiento económico es el 2% de nuestra economía nacional en 2022. Les aseguro que la mayor parte del 2% es del sector del turismo, ya que el Líbano en 2022 tiene más de 3,5 millones de visitantes en plena crisis. Son expatriados libaneses o extranjeros, me da igual. Me importa que al Líbano llegaron 3,5 millones y recibió un gran ingreso. Porque nosotros, también como otros países del mundo, tenemos una crisis financiera. En el año 2022 entraron al Líbano 9,000 millones de dólares del sector turístico, directamente e indirectamente. Si queremos mirar a las regiones vecinas del Mediterráneo, si empezamos por Chipre, Grecia, Turquía, también tienen los mismos problemas. No queremos entrar en los grandes países europeos. En Italia, por ejemplo, las grandes aerolíneas quebraron y cerraron. En Francia, en Alemania, en Inglaterra y en todos los países. Mientras en el Líbano, donde las cifras indican un aumento de la tasa de desempleo, un aumento de la tasa de pobreza, zonas que no tienen los menores requerimientos. Al mismo tiempo, vemos activo el turismo interno y con él varios sectores productivos. Esto significa que necesitamos mucho para entender este dilema aquí en el Líbano. ¿Cómo podemos ver esta escena contradictoria, por decirlo así, entre el próspero turismo interno que contribuye a la prosperidad de la economía o incluso su reactivación, y entre los cinturones de miseria y pobreza de los que hablabas? Su Excelencia, mi colega Aaron y a ustedes, nuestros televidentes, en los países del mundo árabe hay tesoros encantadores. Buscamos en el mapa estas atracciones turísticas escondidas.
Su Excelencia, las economías de Medio Oriente y África del Norte, en particular, sufren altas tasas de desempleo. Hay disturbios civiles, hay guerras, conflictos, lo que los dejó ahora con una necesidad urgente de reformas estratégicas en el sector del turismo. Si queremos empezar en alguna parte, ¿por dónde deberíamos empezar? La estrategia de turismo sostenible se centra en 3 puntos principales. El primer punto es la asociación entre el sector público y el sector privado. Esto es muy esencial porque el sector privado, el que tiene la experiencia, cuando hay un Estado colapsado, la confianza en el sector privado es mayor, especialmente de la comunidad internacional. Tratamos de trabajar en esto y logramos atraer al sector privado y asociarlo con el sector público. Y lo logramos desarrollar algunos proyectos que estaban en los cajones y aplicamos la descentralización turística administrativa. Este es un tema muy esencial. Hemos abierto en Líbano más de 30 oficinas vinculadas a una ventanilla del Ministerio de Turismo. Aunque Líbano es un país pequeño, ahora lo estoy comparando con otros países y países árabes cuya descentralización administrativa turística es la base que brinda transporte a los ciudadanos. Agiliza los trámites administrativos y hace que la red de interdependencia entre las regiones libanesas conozca todos los proyectos. Es decir, cualquier proyecto turístico que se lleve a cabo para que todos los conozcan. Por supuesto, las redes sociales juegan un papel muy importante y esencial, que está relacionado con la difusión. Es especial. Trabajamos mucho con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el cuerpo diplomático libanés fuera del Líbano, incluidos cónsules, embajadores y misiones diplomáticas, para ayudarnos a promover todas las campañas mediáticas que llevamos a cabo desde 1 año y medio hasta hoy. Y realmente esto ha tenido mucho éxito. Respecto a esto, sobre la política de turismo sostenible que se aplica en los países vecinos y quizás de una manera más saludable, ya que los otros países árabes son más grandes que el Líbano. Y un punto final que quería señalar es que pudimos beneficiarnos del Líbano. Durante los últimos 20 años, nuestra economía rentista se basó en festivales, traemos artistas del exterior y gastamos dinero y todo es rentista. Nuestra economía es producto de la crisis. Podemos decir que aquí la economía rentista se ha transformado en el tiempo en una economía productiva. Y ahora se nota que los dueños de restaurantes, establecimientos turísticos, hoteles y casas de huéspedes realizan actividades de verano. Es decir, por ejemplo, solemos decir que en el verano está el mar y la playa, y en el invierno solo hay esquí o no. En el Líbano ahora se crearon oportunidades y actividades turísticas y recreativas en todas las estaciones, ya sea verano o invierno, además de nadar y esquiar. Esta es la política que trabajamos para acostumbrar al ciudadano libanés al turismo sostenible, que sea sostenible y no temporal y coyuntural. Fíjese, señor ministro, ¿en qué medida la falta de una estrategia de desarrollo nacional representa una obstaculización para el turismo acá en el Líbano? ¿Será que hace falta mayor participación del sector privado en el turismo libanés? Señor Aarón, anteriormente mencioné que el sector privado es la base. El sector privado en el Líbano tuvo éxito y fue un ejemplo para todos los sectores productivos en las regiones vecinas. Por ejemplo, la expansión de la comunidad libanesa en el o los países árabes e incluso en Venezuela y en todas partes son activos y productivos y desarrollan la economía en el país en el que están presentes. Esto es un orgullo para el Líbano y un valor agregado para nosotros. El sector privado es fundamental entre los sectores existentes. En el Líbano, por ejemplo, el sector turístico es uno de los sectores productivos más importantes que puede atraer divisas.
Por esto no es permitido que un ministro u otro dirigente diga que no hay dinero, o que diga que el ministerio no tiene dinero o que el presupuesto es débil. Trabajamos durante 1 año y medio con $0 en el erario estatal. En todos los proyectos realizamos 350 actividades turísticas. Empezamos por $0, pero hay una voluntad, planificación, visión de futuro y una meta concreta a alcanzar. Y así podemos lograr nuestros objetivos, ya sea en el Líbano o en el resto de los países vecinos. Fíjese, señor ministro, tanto la COVID como los conflictos militares y también los conflictos internos acá entre los países han generado una especie de recesión global para el sector turismo. Aarón, ¿sabes que el crecimiento más rápido de este sector en particular es en el continente africano? África es el destino de los turistas del siglo. Veremos en el segmento Por si no lo sabe. África, el continente olvidado. Finalmente pudo compartir su magia con millones en todo el mundo. ¿Cómo no? Si la joya marrón disfruta de una naturaleza maravillosa, bosques vírgenes, playas impresionantes, picos adornados con un vestido blanco de invierno, arenas doradas y tesoros históricos. Según las encuestas, el continente olvidado, con sus 54 países, vivirá su época dorada, donde recibirá turistas de todos lados. Es cierto que la epidemia de COVID-19 paralizó el sector turístico en el mundo, pero hay que aprender a levantarse de nuevo. El número de llegadas internacionales a África se recuperó mucho más rápido que el promedio mundial en el último trimestre de 2022. África ha recuperado el 65% del turismo que existía antes de la pandemia. 45 millones de visitantes aterrizaron en el continente en 2022 frente a solo 19,4 millones de turistas del año anterior. Eso no es todo, ya que la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas confirmó que el número de llegadas internacionales a África aumentó un 171% en 2022. El continente recibió unos 70 millones de turistas en 2019 que aportaron el 6,8% del PIB de África y contribuyeron en la activación de 25 millones de puestos de trabajo en el continente. Además de todos aquellos que buscan aventuras únicas, el continente recuperó su impulso turístico gracias al programa Regreso a las Raíces. Un programa que atrajo a decenas de millones de afroamericanos y europeos en busca de la historia de sus antepasados. Si miramos al futuro, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo prevé que el sector turístico en África crezca a un ritmo medio anual del 6,8% durante la próxima década, contribuyendo a la creación de 14 millones de puestos de trabajo. Fíjese, señor ministro, quizás el turismo ha sido uno de los sectores que más ha contribuido con el desarrollo tecnológico y también las redes sociales han facilitado y han promovido la atracción de turistas. ¿Qué importancia tiene esta esfera tecnológica para el renacimiento del turismo? Tanto la promoción de las redes sociales como el desarrollo tecnológico. Por supuesto. Ya hemos mencionado el tema de las redes sociales y la tecnología avanzada. Ahora en el mundo de las comunicaciones. Este es un punto muy positivo y ha ayudado mucho no solo al sector turístico. Por supuesto, la comunicación se ha desarrollado,
Hoy vemos que se están haciendo inversiones muy grandes en todas las plataformas de las redes sociales, desde Twitter hasta Facebook e Instagram. Estas se han convertido verdaderamente en las empresas más valiosas del mundo y sus acciones se negocian en los mercados de una manera feroz y sofisticada. Es decir, hoy en día en el mundo de la publicidad lo llamamos above the line y below the line, encima de la línea y debajo de la línea. Y la tecnología, ya no vemos en todos los países del mundo vallas publicitarias en las carreteras. El número ha disminuido y se están yendo más a las enormes pantallas y colocándolas en tiendas que tienen tráfico de personas. Pero todo el foco está en las redes sociales y todo lo visible, lo que significa pantallas de televisión. Excelencia, ¿qué hay de la importancia de los planes conjuntos, quizás entre países, para avanzar en el sector turístico? Le daré un ejemplo, aunque espontáneo. Aquí están los que dicen por qué no se cancelan las visas de entrada entre países árabes y así incentivamos más el turismo entre estos países. ¿Cuál es su visión de los planes conjuntos que se puede aplicar entre países que están geográficamente cerca uno del otro o incluso cerca entre sí a través de la cooperación y las relaciones? Nosotros en el Ministerio de Turismo tratamos de tratar en dos partes, la parte árabe oriental y la occidental. Lo de la occidental fue más fácil para nosotros y pudimos incluir al Líbano en el grupo de itinerarios culturales del Consejo de Europa, que incluye 4 itinerarios culturales, que son el itinerario del vino, el del olivo, el del omeya y el itinerario fenicia, por lo que el Líbano se convirtió en el primer miembro no europeo en unirse al Consejo de Europa, con el número 35, y de esta manera pudimos entrar en el mapa turístico europeo, especialmente en el Mediterráneo. Con respecto a los países árabes, creo, señora Maya, que el tema de los visados no es fundamental. Y no nos olvidamos hoy que en los países árabes, después de la Expo de Dubái que se hizo en los Emiratos y la Copa del Mundo que se hizo en Qatar, además el Reino de Arabia Saudita ahora tienen sus proyectos, ya sea el proyecto Neom, Diriyah u Olak, y todas las actividades que se llevarán a cabo. Y estos eventos atraerán a personas de todos los niveles, especialmente en entrenamiento, deportes y todas las actividades. Esta es una buena señal y los países árabes necesitan de los libaneses. Necesitan de los libaneses y de la capacidad de los libaneses. Y necesitan que haya un intercambio de experiencias entre nosotros. Por ejemplo, los millones de personas llegaron a Qatar por la FIFA, a los Emiratos Árabes Unidos, al Reino Unido de Arabia Saudita y también al Líbano. El Líbano recibió 3,5 millones en el 2023. Hemos superado el número de visitantes de Chipre y superamos a Grecia en crecimiento. No superamos a Turquía. Quiero decir, Líbano tiene estos componentes y los países árabes tienen estos componentes. Tenemos la Organización Mundial y Árabe de Turismo, que tiene su sede en Arabia Saudita. Estamos en contacto constante, pero las actividades conjuntas son pocas debido a la política. Espero que después de este terremoto que golpeó a nuestros hermanos sirios y de Turquía, sea una lección para todos los regímenes árabes, que todos somos iguales ante la voluntad de nuestro Señor y de los desastres naturales, y todas estas diferencias entre nosotros no tienen sentido, y que podamos reunirnos y ponernos de acuerdo en muchas cosas para recuperarnos. Ayudamos a que todo el mundo árabe se recupere. Su Excelencia, Ministro de Turismo del Gobierno libanés, Walid Nazar, muchas gracias. Al final de este episodio, nuestros televidentes le invitamos a conocer a un sitio libanés que presenció el hundimiento de Beirut 7 veces. Se trata de la roca de Rauché, o también mejor conocida como la roca de los enamorados, y vamos a conocerla en tan solo un minuto.
la Roca del Rouge. Guardián de Beirut, la Roca del Amor y de los Amantes son los apodos de la roca más famosa del Líbano. Una de las atracciones turísticas más destacadas de Beirut. Encabeza el paseo marítimo de la capital libanesa. Está formado por dos enormes macizos rocosos. Uno de ellos con hueco en el fondo. Los científicos creen que fue causado por terremotos antiguos, lugar imprescindible para los turistas, para pasar por su hueco en pequeñas embarcaciones. También ha sido escalada por muchos aventureros y aficionados.